Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis y entramos inmediatamente en nuestro panel de conversación saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buenos días. Y saludamos también inmediatamente a nuestro panelista, en primer lugar, Tomás Duval. Tomás, bienvenido. Hola, muy buenos días, Monserrat. Patricio. Viene llegando Marcelo Mella y ya le vamos a dar la palabra, pero con Tomás ya podemos partir sin lugar a dudas. Así es. Bueno, la elección da para hablar harto y ahí, Tomás, quería partir pidiéndote un análisis más general. Después podemos ir al caso de la región metropolitana. Se habla mucho de ganadores, de perdedores, pero lo cierto es que esta elección igual hay que verla en relación a la anterior, a la que ocurrió hace un mes, ¿no? ¿Cómo ves el escenario luego de esta elección con algunos casos que evidentemente llamaron mucho la atención? Valparaíso es uno, la región del Biobío también, ¿no? ¿Qué podrías destacar, ¿no?, de esta elección como para partir desglosando los resultados de ayer? De lo general a lo particular, a mí me parece que el oficialismo obtuvo un triunfo importante, dada la crisis política que estaba el gobierno. O sea, me parece que ese es un punto relevante de la elección. En general no lo había escuchado decir con esa claridad, Tomás. ¿Tú piensas que ganó el oficialismo? Sí, claro. Sí, claramente. Ya. Y además, dentro del oficialismo, el socialismo democrático es que tuvo el mejor rendimiento electoral. Entonces, no así el Frente Amplio. El Frente Amplio, digamos, obtiene, podría decir Mundaca, que dice que no, que sí, pero al final uno podría decir que ahí, ¿no? Pero el socialismo democrático es el que tiene el rendimiento importante. Lo segundo que me parece respecto de la oposición crece, pero sufre dos derrotas muy, muy importantes, que son la metropolitana y Valparaíso, ¿no? Crece porque tenía una, perdió la que tenía, que era la Araucanía, y así todo llega a 6, pero tampoco de 16 regiones. O sea, no es hay un crecimiento, pero tampoco uno puede decir, mira, aquí hubo un gran rendimiento electoral, me parece que no. Y lo tercero, que yo diría que en el fondo me parece que los extremos, estoy hablando, voy a colocar dos ejemplos para no ser... los extremos políticos fueron derrotados en esta elección. Las segundas vueltas, los extremos políticos me parece que tienen pocas posibilidades de ganar. Y estoy pensando en Coquimbo con el PC y el Partido Republicano, que también es el gran derrotado de esta elección. Sí. El Partido Republicano, además, porque compitió contra el oficialismo y contra la oposición, y perdió los dos. Entonces me parece que también ahí hay una derrota. Eso me parece que en términos generales es lo que ayer sucedió. Uno puede echar ahora a mirarlo de distintas maneras, pero me parece que ese es el efecto, ¿no?, que está produciendo. Ahora, eso abre nuevas discusiones, indudablemente, porque ya la política está mirando el próximo año. Entonces, con esa perspectiva de mirar posibles candidaturas presidenciales, a mí me parece que hoy día el escenario presidencial está más abierto, como ha estado siempre. No lo veo que esto esté cerrado para algún abierto. Si bien es cierto, la oposición pareciera tener las candidaturas un poco más definidas, el tema es el oficialismo, ¿no?, que hasta el momento no aparecen, oficialmente diría yo, y los que los han señalado, diría Bodanovich, el propio Rego hoy día, han dicho que no. Bueno, hemos conocido políticos que también dicen que no y después aceptan, pero creo que ahí hay también un debate profundo de qué es lo que va a suceder producto de estos resultados. Sí, a ver, hay hartos temas, ¿no? Sí, hartos temas. Vamos por partes. Pero siguiendo el hilo de tu análisis, Tomás. Tomás Duval es una persona que aún en los momentos más exitistas de la derecha viene diciendo desde hace bastante tiempo de que no había que dar la presidencial por sentada, ¿no? Deduzco que tu primer análisis de lo de ayer, eso que venía señalando hace tiempo, así que le doy todo el crédito, se refuerza. Pero sí quería señalar dos cosas preguntándote cómo lo ves, ¿no? Yo a esto de que el oficialismo ganó 9, y me atrevería a decir que 9 pero casi 10. 10, digamos sí, 10. Pues, Zafirio siempre ha sido del ala izquierda de la democracia cristiana, así que está plenamente inserto en el mundo progresista, ¿no? No solamente son 10 de 16, sino que además el 75% del electorado, ¿no? Pero luego tú te encuentras con que en el Gran Santiago, voy a repetir lo que dije hace un ratito, Claudio Rego ganó en todas menos Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, ¿no? Y algunas comunas rurales también.
Claro, por eso decía el Gran Santiago, porque luego ganó claro. Calera de Tango, Francisco Melipilla, Rega, claro. Til, para Sí. que no quede fuera. Exactamente. Y en la región de Valparaíso, y por eso ayer aparecía harto la palabra zapallar en redes sociales, porque Mundaca ganó en todas las comunas. No hay que caer en el error que se ha cometido antes de pensar que por eso el oficialismo es mayoritario en todas partes, ¿no? Pero al menos me da cuenta, y ahí te planteo la hipótesis, del tipo de candidatos, ¿no? Del tipo de candidatos que llevó la derecha. Sobre lo de Francisco Rego, para qué abundar, pero permíteme hacer en el caso de María José Hoffman la siguiente salvedad. Hay gente en la UDI muy de derecha, por cierto, por algo en la UDI, ¿no? Pero que no tiene formas de hacer política que estén basadas en la descalificación ni en la agresividad. El estilo de María José Hoffman tiene un poco eso también, ¿no? Quería preguntarte cómo estos dos elementos encajan con una suerte de reflexión sobre no solamente cuáles deberían ser los candidatos, sino cuál debería ser el tono con el cual se hace política. O sea, que ahí agrego a Luciano Rivas también involucrado en el caso de los convenios, Sí, ¿no? Más allá que él no esté siendo procesado, como alguien lo dijo ayer, Su jefe de gabinete está en prisión preventiva, entiendo todavía, Sí. ¿no? Sí. Yo en eso creo que los estilos más polarizantes, por decirlo, llamarlo de alguna manera, ¿no? Los estilos más disruptivos, más conflictivos, y en el caso de la derecha sufrieron derrota. Y me parece que no son parte de ese sector. Recordemos que la candidatura de Francisco Rego no era la candidatura original de la derecha. La derecha tuvo muchos problemas para conseguir un candidato a gobernador, sí, como décima opción, ¿no es cierto? Y apareció puesto con una competitividad probable, posible, y se encontró en una segunda vuelta. Yo creo que eso es lo que sucedió, para decirlo de alguna manera radical, ¿no? Pero ese estilo confrontacional me parece que va o es castigado en el voto obligatorio. En el voto obligatorio me parece que castiga eso. No sé si llamarlo moderación, pero por lo menos hay un elemento diferente, ¿no? Que me parece que eso es lo que influye. Y también porque la elección, y yo creo que ese fue un error tremendo de la derecha, diría yo, despolitizó la elección. Y esa despolitizar en la elección, bueno, también deja fuera un poco estos discursos extremos porque no tienen cabida, ¿no? Pero más allá de esa posición política, creo que el castigo es ese, ¿no? El castigo es ese a no tener candidatos adecuados. Me parece que la oposición en la metropolitana y en Valparaíso no tenía candidatos muy competitivos para enfrentar al oficialismo. Y porque María José Hoffman al final todo el mundo dudaba si era candidata a gobernadora o era candidata parlamentaria. Entonces ese es un error político manifiesto. Es lo mismo que sucedió con el gobernador de Arica, que estaba en el cargo, y va a la segunda vuelta y renuncia al 6 antes de la elección de los resultados. O sea, es como aceptar la derrota antes de, ¿no? Sí. Me parece que ahí al equivocar los objetivos, creo que se paga muy caro eso, ¿no? Bueno, saludamos a nuestro segundo panelista, Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, corriendo, pero bien. No sé si estabas escuchando algo de lo que hablábamos al inicio, la teoría de Tomás Duval es que el oficialismo en esta pasada es un gran ganador, digamos, de esta elección. No sé si compartes ese análisis o qué reflexión se podría hacer. No comparto ni tan ni sin. Creo que no hay un ganador neto ni un perdedor neto. Claro, uno podría ratificar un poco las cuestiones que sabe. No vamos a descubrir hoy día que la derecha o las derechas tienen problemas de coordinación estratégica, de coordinación horizontal entre los partidos para armar listas competitivas a las elecciones. Uno podría decir eso más viejo que el hilo negro, ¿no? Porque, bueno, hay incluso cuestiones culturales en la derecha que hace que el sector sea un sector que vive de los liderazgos personales, pero que, digamos, como espacio político, es desarticulado, ideológicamente desarticulado y estratégicamente desarticulado también. Entonces yo creo que sí, las características de algunos candidatos hicieron que fuera menos competitivo el sector, sin duda, pero hay un problema que es la atracción de los votos de la primera vuelta para la segunda vuelta. Y ahí tenemos ejemplos que son clarísimos, el caso de la región de O'Higgins, por ejemplo. A mí me parece que ahí el tema no es las características de las candidaturas, sino básicamente la incapacidad de sumar
aquellos votos que aparecen inicialmente como más próximos ideológicamente. Y en ese sentido, la gran pregunta es qué revela y cuáles son las consecuencias que tiene para la candidatura de Evelyn Matei esto, digamos. Porque si efectivamente no puede sumar Chile Vamos más republicano, es decir, tenemos un problema acá. Tenemos un problema que se puede expresar. O en un frenazo a la competitividad en una primera vuelta de Evelyn Matei, o bien en una correlación parlamentaria de un eventual gobierno de Evelyn Matei que podría ser expresión de esa desarticulación. Yo creo que el problema del oficialismo es otro hoy día. Ese es el problema, creo, de la oposición. El problema del oficialismo es que buena parte de los candidatos que eligió, que no le fue mal al oficialismo, le fue bien, sin embargo son bajo la chapa de independientes y por lo tanto hay un desgaste, hay una erosión de las marcas partidarias, salvo el caso del Partido Socialista. Esto es bien interesante, porque a pesar de todo lo que ha ocurrido en la última semana, el Partido Socialista parece que es el nuevo partido teflón, ¿no?, de la política chilena, que no se consume por la contingencia. Pero es la excepción, porque el resto del oficialismo iba bajo la chapa de candidaturas independientes. Aunque en algunos casos, como Rego, evidentemente se trata de un inquilino antiguo del sistema de partido. Entonces yo diría, no hay ganadores y perdedores tan claros, y tiendo a pensar que, siendo bien importante el tema de las características de las candidaturas, yo comparto con Tomás que en el caso de la región de Valparaíso eso pesó, y pesó mucho, digamos, las características de María José Hoffmann, y en el caso de Santiago no cabe ninguna duda que Pancho Rego era una candidatura de alto riesgo. Sí. Tomás, tú obviamente estamos hablando de generalidad, luego yendo a lo puntual siempre hay excepciones, pero ¿tú crees que en general este fue un voto como por la gestión de los gobernadores? Porque el elector dijo, la electora dijo, este es el que puede así técnicamente gobernar mejor la región, o lo que prima más bien es una dimensión de carácter político e ideológico. Te lo pregunto porque no es casual que pierdan todos los republicanos. Es cierto que hay candidatos que se posicionan como independientes, como Mundaca, pero Mundaca tiene una identidad política muy fuerte, muy clara, y así sucesivamente. Yo diría dos efectos. Primero, es difícil ganar a un candidato que sale primero en la primera vuelta, ¿no? Hoy día en la elección lo dio, digamos. Eso porque requiere de una campaña y de un diseño distinto a la segunda vuelta. Y yo creo que ese diseño y esa campaña no estuvo para enfrentar con esa consideración a esos candidatos. Me parece que ese es un punto también mirado desde el otro lado, porque hoy día también vemos que ninguno de los candidatos que venía segundo, digamos, obtuvo el triunfo. Sí. Y eso es un problema estratégico y de posicionamiento político, ¿no? Y me parece que estamos aprendiendo del voto obligatorio y que el voto obligatorio, como algunos insinuaban, íbamos a tener mucho gran voto nulo, las personas llegan y definen de alguna manera sus preferencias, y me parece que aquellos que estaban como gobernadores, que tenían más conocimiento de las personas, obtuvieron esos triunfos relevantes. Creo que eso se da naturalmente en elecciones locales. Por eso yo decía en un comienzo, el problema de la derecha fue despolitizar la elección, digamos, ¿no? En un gobierno en crisis nunca no la politizó al nivel de llevarla a hacer una evaluación del gobierno, sino simplemente a distintas elecciones locales y regionales, que es lo que al final sucede, ¿no? Sí. Ahora, yo concuerdo con Marcelo que la derecha no tiene una coordinación, pero el republicano también demostró que tiene un problema, ¿no? Sí. Porque no tiene mayor crecimiento. Cuando se enfrenta dentro de la oposición o con el oficialismo, tiene dificultades. Bueno, hay poquitos ejemplos, no digo que sea como una historia larga, pero sí uno puede decir que a día de hoy el Partido Republicano nunca ha ganado una segunda vuelta. No, claro. No, hasta ahora. O sea, tiene un techo clarito. Ahora, ellos podrán decir que el aumento en la votación a nivel de cuerpos colegiados, digamos, de consejos regionales y yo creo que lo van a hacer, y consejos municipales, es un buen argumento para eventuales negociaciones por las listas parlamentarias en la derecha. Ellos van a hacer valer eso, digamos, no su impotencia en la segunda vuelta, porque uno podría a la hora de los titulares decir Partido Republicano, un partido impotente en las segundas vueltas, ¿no? Pero claro, el argumento de ellos va a ser el aumento en el número de votos y el aumento en la representación de los cuerpos colegiados. Como digo, ni tan ni sin.
Yo, fíjate que pensaba anoche... Pero mira, sí, mira, dale. en ese mismo punto, pero me parece que si puedo entender la lógica del Partido Republicano, me parece que la marca ha colocado una marca como Partido Republicano. No, a lo mejor el rendimiento no es el para triunfar, Sí. pero ha colocado una marca. Y eso me parece que es relevante porque es un partido que va en vías de institucionalizarse como tal. En el Entonces, sistema ¿estás de queriendo partidos. decir que cuando alguien va a votar dice, no sé quiénes son los candidatos, pero cuál es el republicano? Me parece que la marca republicano puede ser más que los propios candidatos republicanos. Eso es Y ese, interesante, sí. En un en momento de evaluación de las marcas partidarias. Exactamente, en un momento que las marcas están en A la devaluación, baja, a la digamos. baja, claro. ¿Ah? Ser que independiente hay es ahí. más sexy. Puede ser. Además. Ahora, yendo al caso de la región metropolitana, Marcelo, se instaló muy fuerte, esto lo conversamos también antes, la idea del plebiscito al gobierno, ¿no? Que Claudio Rego era el candidato del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Gabriel Boric, se repitió como loro todos los días. Pero bueno, Claudio Orrego ganó por Como 10 loro, puntos. sí. Claro, ganó Como loro. por 10 puntos, Sí. ¿no? Y bueno, eso da para pensar. Ayer, de hecho, Claudio Rego dijo, esto no es un plebiscito al gobierno. Sí. Creo que fue bastante sensato de no haber sacado provecho de esa Bueno, y fue de la esa moneda, ventaja, ¿no? Hoy día va a Para las 9. en la Porque moneda, me quedé o sea, esperando hasta tarde, por eso llegué atrasado. en la acá. mañana iba a reunirse con el No había presidente Boric. llegado. ¿Cómo analizas tú esa estrategia o esta idea, ¿no? del plebiscito al gobierno? Y por otro lado, la figura de Evelyn Matei, que se mostró muy cercana incluso en lo personal con Francisco Rego, también, lo decía ayer Rodrigo Mundaca, ella vino muchas veces a Valparaíso, se sacaba fotos con María José Hoffman y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Con Luciano Sí. Rivas también. ¿Qué se podría decir de esta presidencialización, digamos, de la elección de ayer? Bueno, a pocos meses, a un año de la próxima elección presidencial y parlamentaria es natural que la única candidatura que está corriendo con seguridad hasta el próximo año, hasta la primera vuelta, que es la candidatura de Matei, tenga que tratar de ocupar todo el espacio de la oposición. Entonces no es sorprendente que se haya tenido que sacar fotos y mostrar proximidad, porque por lo mismo que decíamos anteriormente, es decir, la derecha tiene un problema histórico de que no logran sumar para la segunda vuelta lo que aparece como una sumatoria lógica en la primera. Y en ese sentido, me parece que está obligada Matei a hacer lo que finalmente hizo, a asumir el costo. Yo no creo, sin embargo, que el caso de las derrotas más sonoras, que son región metropolitana y Valparaíso, no creo que eso tenga un efecto mecánico sobre la presidencial. Lo digo francamente, digamos. Ahora, yo creo que hay una combinación, lo que decía Patricio, de evaluación ciudadana respecto a competencias para la gestión. No sé si todas las personas estén tan informadas que hacen los gobernadores, no sé si sean tan cercanos, pero sí claramente el tono del discurso, el carácter idiosincrático de algunos liderazgos muestran que podría ser riesgoso ponerlo, sobre todo en áreas metropolitanas que son de alta complejidad en la administración. Ahora, por lo menos perdió el corrupto. No, ya, me retracto, voy a partir de nuevo. Por lo menos perdió el acusado de corrupción Sí. en una región donde siempre gana su sector, ¿no? Ese es un... Bueno, claro, sí. eso es una anomalía. Sí. Ahora, si tú miras los niveles de ejecución presupuestaria de los gobernadores a la fecha, es muy baja. Y por lo tanto, no tengo claro que las y los ciudadanos tengan a la vista eso, pero claramente hay personajes bien excéntricos en la oferta, digamos, en las elecciones de gobernador, que creo que finalmente eso ocupó un lugar en el momento de decidir. Yo, sin embargo, tiendo a pensar, ¿por qué los espacios políticos, por qué los bloques políticos deciden por esos personajes cuando sabemos que la rentabilidad es limitada? Eso en Chile, en Argentina puede ser otra cosa, pero en Chile estos outsiders que llegan y con discurso excéntrico, cambiarlo todo, cada vez están más devaluados. ¿Por qué los espacios políticos, por qué la derecha, por qué la oposición opta por esa figura? A mí me parece que es bastante suicida eso, y que es una expresión de esta falta de conversación estratégica entre los distintos espacios de la derecha. Yo creo que ese es el punto que ha quedado más de manifiesto en esta elección. La derecha tiene una enfermedad que no está curada y que es la desarticulación o descoordinación estratégica que yo diría aparece desde 1989, claramente. La conformación de las listas
son un parto, digamos, en la derecha, y uno puede contrastar eso con lo que pasó en el oficialismo, donde a pesar de que había una gran cantidad de partidos, la coordinación, y no solamente la coordinación para la configuración de la lista electoral, sino yo diría que ideológicamente también el oficialismo es capaz de entregar un mensaje un poco más nítido y de alinearse al final del día. Si mira, esto que detrás de Claudio Rego se hayan sacado la foto, desde Bodanovich hasta personas que están en la democracia cristiana, es valioso, digamos. Yo creo que eso produce efectos, por lo menos comunicacionales, para tener los resultados que tuvimos ayer, digamos. Bueno, hay bastante paño para cortar. Yo sé que de esto de alguna manera lo hemos revoloteado todo el rato, pero se lo vuelvo a preguntar o se lo pregunto más directamente para que lo podamos desarrollar. ¿Cómo queda el cuadro para la presidencial? El cuadro para la presidencial. Yo creo que el oficialismo tiene una nueva carta. El gobernador de la región metropolitana. Me parece que tiene ahí una nueva carta en competencia. Que había un vacío, me parece que había un vacío dentro del oficialismo respecto a las cartas presidenciales, más allá de todas las que circulan, ¿no? Pero creo que ahí tiene una carta y una carta con una buena cantidad de votos, ¿no? Y en la región más grande, me parece que ha nacido. Y lo que es casi una no sé cómo calificarlo, ¿no? Mejor no lo califico, pero es sorprendente, ¿no es cierto? Y estoy pensando en Claudio Rego. Claudio Rego, un hombre que viene de la democracia cristiana, más allá de que dónde está, ¿no? Y hoy día aparece como la carta del Frente Amplio, ¿no? Es una cuestión bastante... Paradojal. Ese era el adjetivo, ¿no? Paradojal. Pero más allá de esa cuestión, me parece que ha nacido una nueva carta presidencial en ese escenario, donde había un vacío y de cierta manera empiezan ya a aparecer figuras que pueden llegar al final del día a la papeleta. Sí, es muy breve, ¿eh? Lo que tú dices respecto al Frente Amplio es tan literal que el Frente Amplio se implicó para que el oficialismo nombrara como su candidato oficial a Claudio Rego. Hay que recordar eso. La razón por la cual ayer en el voto que todos los que fuimos a votar vimos, al lado de Claudio Rego aparece como independiente, es porque él juntó las firmas y se inscribió, por eso no es un candidato de un pacto. Entonces lo hizo al revés, primero se inscribió como independiente y luego empezó a recibir apoyos, ¿no? Y el Frente Amplio se implicó para que el oficialismo apoyara como su candidato a Claudio Rego, pero eso no generó consenso. O sea, por de pronto, tanto la Federación Regionalista Verde Social como el Partido Comunista no apoyaron a Claudio Rego en primera vuelta. Claro, pero sí en segunda. Pero sí en segunda. Y llama la atención en la línea de lo que dice Tomás, el entusiasmo con que el Frente Amplio defendía a Claudio Rego, es una cuestión curiosa por lo menos. No así otros partidos, pero sí en el Frente Amplio no escuchaba discursos que alababan su trayectoria, su gestión, cosa que hace algunos años probablemente no habría ocurrido. Ahora, trabajó muy fraternalmente con los alcaldes del Frente Amplio de la región metropolitana, o sea, con Tomás Bodanovich, con Emilia Ríos, creo que ahí se generaron las complicidades. Jefe de campaña en Tomás Bodanovich, sí, eso es lo que tuvo Orrego en esta segunda vuelta. No, y ayer si miramos con atención las declaraciones de Bodanovich y de Fares Jaude, claramente estaban poniéndole todo el capital político que ponían en las declaraciones, que estaban ahí en la línea roja de la intervención electoral que hicieron en la mañana, pero eso no es un error, eso fue una estrategia en el sentido de transmitir todo el capital político de estos alcaldes, que son liderazgos importantes, región metropolitana, y era una señal muy nítida en la mañana. En la franja de televisión de las 10 a 11 de la mañana, se pasearon por la televisión haciendo señales nítidas en apoyo a Claudio Rego. Así que yo creo que es bien sorprendente, bien admirable la disciplina. Bueno, la política básicamente interesa, no buenas razones. Y la gente del Frente Amplio, yo creo que en estos años de gobierno, en estos 3 años, lo tienen más claro que nunca. Bien, después de este proceso electoral se abre el debate sobre la presidencial, ¿no? Y parlamentaria del próximo año, probablemente la elección más importante del último tiempo, o sea, de este periodo, digamos, ¿no? Donde gobierna el presidente Boric. Y está la opción de Claudio Rego, como señalan ustedes, pero la verdad es que por un lado, del lado de la oposición, el liderazgo de Evelyn Matei queda no cuestionado, pero sí está esta duda respecto de el techo, ¿no? Y la posibilidad de salir de ese 30%, lo decía ayer Axel Callis en la noche, la posibilidad de llegar a la barrera del 50% y superarla, ¿no? Es un gran desafío para la candidata o futura candidata del oficialismo.
si es que van a haber otros candidatos por el lado. Ayer se hablaba del mismo Francisco Rego, que ahora quizás parece un poco descabellada esa teoría, pero no se podría descartar. Y por el lado del oficialismo, claro, está la posibilidad de Claudio Rego, pero la verdad es que hay una sequía de opciones presidenciales que probablemente nunca se había visto, ¿no? Les quiero proponer que hablemos de esto a la vuelta, porque son las 9 en punto, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta retomamos este y otros temas. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado, con la participación de Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Miriam Barahona Torres, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos este martes 26 de noviembre a las 11 horas, en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario en X, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Ya, vamos a la presidencial. Son las 9:05, estamos con Montserrat Rolano, con Tomás Duval, con Marcelo Mella. Ustedes comprenderán que saliendo todos los días al aire es difícil decir cosas nuevas, así que obligado a repetirme un poco, que se lo decía Ramón Cavieres más temprano. Uno no puede, pienso, sacar del análisis de que la derecha casi nunca ha sido mayoría en Chile, ¿no? Y que las dos veces que ha sido mayoría ha sido de la mano de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, lo que yo tiendo a decir es, la derecha siempre debe preguntarse qué tenía Sebastián Piñera que no tenían los demás que le permitía atravesar esa barrera, ¿no? Y creo que es una pregunta bien relevante respecto a cómo se erige un liderazgo como el de Evelyn Matei o cualquier otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta para pasar de ser minoría a mayoría, ¿no? Y parto diciendo que no sé si la derecha tiene tan claro eso, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, está esta percepción, ¿no? De que la base social, no sé si llamarla político-ideológica, pero de la centroizquierda está ahí, ¿no? Pero no tiene un liderazgo que lo pueda aglutinar por el momento, salvo los que aquí se han mencionado incipientemente, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ese cuadro, ¿no? de definiciones? Porque vuelvo al punto, la derecha para que gane tiene que tener un candidato que vaya más allá de la derecha, ¿no? Y de algún modo claro. Piñera lo lograba, ¿no? Sí, claro. Marcelo. Sí, mira, yo creo que el primer punto que hay que hacer es la crisis de las marcas partidarias, ¿no? A ver, que hablábamos en el bloque anterior. Creo que, sin duda, en este salto que tiene que hacer un candidato o candidata de la derecha para ser mayoría, cuando claramente, por la propia lógica de descoordinación de la derecha, de desarticulación que hablábamos también en el bloque anterior, se autolimitan, es un sector autolimitado, ¿m? Desde el punto de vista del crecimiento, precisamente por esa fragmentación no resuelta. Uno podría decir la diversidad en política está bien, digamos, pero sí, hay que poder gobernar esa. Y ahí hay un problema de falta de aprendizaje probablemente, de características culturales. Entonces, yo creo que en este cansancio que se manifiesta a todas luces, la cantidad de candidatos independientes en esta ronda de elecciones municipales y de gobiernos regionales impresionante. Todos decían que era una golondrina que no iba a ser verano, pero hizo verano. Por lo menos en 2 elecciones nosotros tenemos una cantidad de independientes, ya sea dentro de pacto o fuera de pacto, que es muy alta, lo que demuestra una devaluación de la marca partidaria. Podría ser una condición para que la candidata Evelyn Matei pudiera enfatizar este elemento más bien de capacidades personales, liderazgo idiosincrático, no apoyado en los partidos. No es primera vez y no es solamente la derecha quien ha hecho eso. Yo quiero recordar la campaña presidencial de Patricio Aylwin en el año 89, donde claramente lo que aparecía ahí era las características de un político moderado, que fue una imagen construida, porque todos sabemos que Patricio Aylwin en la coyuntura de la crisis del 73 no era tan moderado, pero se construyó esa imagen del presidente Aylwin, prevaleció eso en la competencia electoral y finalmente es un presidente que claramente ocupa un lugar importante en nuestra historia hoy día. Entonces, creo que ese salto sobre el desgaste, mira, si hay alguna cosa que nos deja la dictadura de Pinochet, es la mala fama de los partidos políticos. Eso quedó después de Pinochet y los partidos no han sido capaces de mejorar la imagen. Y eso es un problema de los partidos, ¿no? No vamos a estar echando la culpa a la dictadura de una cuestión que pasó ya hace varias décadas. Los partidos han sido incapaces de mejorar sus papeles porque vemos espectáculos de tanto en tanto que se alejan de las demandas y las prioridades de la gente. Entonces yo diría que ahí hay un punto de oportunidad. Pero creo que lo más importante es cómo la derecha va a resolver la cuestión de las primarias, quiénes van a ir en las primarias, quiénes van a llegar al final y cómo se resuelve ese lío con esos candidatos que lleguen al final en una eventual segunda vuelta. A mí me parece absolutamente descartable. Creo que tú mencionaste a Alexis Calli, Patricia. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que en la próxima elección un candidato vaya a superar el 50% en la primera vuelta. O sea, por las propias condiciones del sistema de partido hoy día hay tanto nivel de fragmentación que es muy difícil que en primera vuelta alguien llegue al 50 o más. O sea, tú dices hay que pensar un candidato ganador de segunda vuelta de antemano. Exactamente. Sí, claro, es un candidato que no va a dar la segunda vuelta, que se le va a acabar el azúcar, que necesita isotónica y no va a llegar al final, no es un buen candidato hoy día. ¿Evelyn Matei es esa candidata, Tomás? Yo creo que puede ser esa candidata, falta todavía en hacerlo, tiene que crecer en el punto. Lo que pasa es que la derecha mira a Piñera con
el vacío de poder que dejó Piñera en la derecha, que es relevante. Pero Evelyn Matei no es Piñera. Tiene otras características. Absolutamente. Es muy distinta y yo creo que también la derecha tiene que acostumbrarse a que efectivamente ahí tiene un liderazgo diferente, ¿no? Ahora, la primaria, sin duda va a haber una primaria y eso va a ser competitivo, o sea, va a ser una primaria fuerte, ¿no? Y yo incluso creo que puede la oposición tener 2 primarias. Esta es una tesis mía, por favor. Dado los resultados republicanos, me parece que Kast necesita también hacer una primaria, porque eso le da visibilidad, espacio, en un escenario que va a ser resuelto en segunda vuelta, ya no se resuelve en primera vuelta, ¿no? Pero me parece que ahí, ahora, ¿quién puede competir con Kast en la primaria? Me cuesta encontrar los nombres, pero podría hacerse. Lo que tienen las primarias, además, es que quienes pierden las primarias, para ser bien brutal en lo que voy a decir, se pueden abrir espacios en la contienda parlamentaria. Sí, y que no es menor porque tienen un protagonismo en medio de una campaña. Sí, pues sí, muchas veces las precandidaturas presidenciales son muy notorios artefactos de negociación parlamentaria, no son genuinas candidaturas presidenciales. No, déjame hacer un solo punto, Tomás, y luego... Te lo comentaba porque la derecha, por ejemplo, ha tratado de crecer haciendo una alianza entre la derecha y el centro. Eso en general no ha funcionado. Pienso en llevar a Rabineta al gabinete. Ahora mismo, con el tema de amarillos y demócratas, entrevistábamos la semana pasada a Matías Walker y él reconocía que demócratas muchas veces parecía un partido más de derecha que Evópolis, ¿no? Y que no estaba logrando, y que era su propósito, que fuera un partido genuinamente de centro y convocante. Y por eso te preguntaba por la Evelyn Matei, porque mal que mal, Piñera, por ejemplo, era más liberal en los temas valóricos, ¿no? Tenía más apertura en temas de derechos humanos, digo, desde el estallido social para atrás, después de ahí para adelante mejor... Votó por el no. Claro, o al menos tenía ese relato de que había votado por el no, ¿no? Entonces... tenía esa capacidad de rasguño que a Evelyn Matei no se la veo por de pronto, ¿no? Obviamente no se trata de que Evelyn Matei le copie a Sebastián Piñera, sino pienso de construir esa mayoría, que a lo mejor es muy pretencioso decirlo de esta manera, pero que es más sociológica que político-partidista, ¿no? ¿Ahí cómo lo ves? No, sí, encuentro razón. Sí, ese es el desafío que tiene Evelyn Matei, digamos. Construir esa mayoría que sea más allá de su sector político. Y yo creo que me parece que su oportunidad la vamos a ver ahora, ¿no? Va a dejar la alcaldía en pocos días más y ahí tiene que explicar sus opciones. Más allá de lo programático, tiene que posicionarse y ser capaz de abrirse a esos temas. Y creo que lo que hablamos de las elecciones de gobernadores, los gobernadores que se abrieron, que construyeron una mayoría, me parece que está claro lo que tiene que hacer, digamos. Vamos a ver si tiene esas capacidades y esa voluntad desde el punto de vista avanzado en lo programático, pero vamos a ver ese perfil. Ahora, siempre va a haber una comparación con Piñera. Eso va a ser ineludible, gane o no gane, digamos, ¿no? Pero esa comparación va a estar. Lo cual me parece que ella tiene que enfocar una campaña muy distinta, y además que la derecha va a tener una candidata mujer. Una cuestión que hasta el momento no hemos tenido, ¿no? Claro. O sea, la tuvo cuando fue Matei también la vez anterior y perdió. Claro. En un momento muy álgido, ¿no? Sí. Y el resultado para las mujeres en estas elecciones gobernadores fue pero fatal. 16-0, terrible. Fatal, ¿no? Ahora, ¿cómo tú armas la campaña pensando en 2 señales que podrían ser contradictorias? Por una parte, si tú miras los datos de gobernadores, lo que tienes como resultado es que los mejores resultados los tuvieron la centro derecha y la centro izquierda. Entonces uno podría decir, las señales que el electorado está mirando, de hecho se ha dicho, ¿no? Ayer se dijo en la noche, está mirando opciones moderadas, graduales y toda esta cosa, la sobreinterpretación a partir de un dato, ¿no? Es que hay mucha sobreinterpretación. Entonces, ya, el dato de gobernadores, lo que tenemos son claramente candidatos a las 2 coaliciones más bien tradicionales, que tienen mejor representación. Pero si miras los datos municipales, de consejos municipales, te das cuenta que el Partido Republicano creció muchísimo, y el Frente Social Cristiano también. ¿Qué señal miras a la hora de estar en el tablero diseñando la candidatura de Matei? No es tan sencillo. Yo creo que una de las trampas que genera la elección de ayer es que genera espejismo, la sensación de que hay que correr por el voto de centro puede ser una señal
también un poco peligrosa para las candidaturas, no solamente para Matei, para el oficialismo y para la oposición. Yo tengo dudas de que las opciones moderadas a nivel de resultados electorales a todo nivel muestran que es una zona de confort. Primero, eso es lo que yo diría. Pero desde el punto de vista ideológico, ¿cómo resuelves, Tomás, ese puzzle entre sectores que son ultraconservadores y ultraliberales dentro de la derecha? Yo creo que discutir y tratar de sintetizar esa diferencia ideológica a pocos meses de la elección parlamentaria y presidencial claramente es imposible. Entonces es muy complejo. O lo hace la derecha en un momento en donde no hay urgencia electoral, o no lo hace. Y tengo la impresión que a esta elección presidencial y parlamentaria la derecha entrega con un listado de pegas no hechas en términos de la articulación de los sectores internos del espacio político de la derecha. No digo que no vaya a tener la primera chance Matei, digo que tiene que resolver una serie de puzzles que hoy día parecen como de una resolución súper delicada. Sí, ahora está yendo en la vereda del oficialismo, está el desafío de levantar cartas presidenciales de aquí al primer trimestre del próximo año como máximo, no marzo, pensando en los tiempos para las primarias eventualmente. Y eso no se ve, la verdad. Está la figura de Carolina Toá, que en su momento fue, o hasta ahora, ¿no? Todavía hay algunos que plantean que podría ser una buena opción, Eugenio Tironi, en fin, el rector Peña. Pero la verdad es que con el caso Monsalve va a estar muy expuesta. Hoy día va a concurrir a la comisión investigadora en calidad de invitada. Y al parecer esto va a seguir golpeando la moneda en las próximas semanas o meses, ¿no? Ahí, Tomás, ¿cómo ves el escenario en el oficialismo con estas figuras presidenciables? Pienso en el caso de Carolina Toá. La verdad es que en el gabinete cuesta ver también alguna posibilidad. En su momento se dijo Mario Marcel. Cuando la economía no está muy boyante, tampoco es una muy buena opción. Y en el Congreso la verdad es que tampoco se ve, ¿no? A menos que tengas alguna otra idea. Es difícil. Y que la comparta gratuitamente. Uno a veces ve la Cámara de Diputados y dice, Dios nos libre que salga un candidato presidencial de ahí. Pero bueno, en fin. Pero pueden aparecer. Siempre, por cierto. Pueden aparecer, ¿no? Sí. Sí, Monserrat, lo que pasa es que hay un vacío ahí, ¿no? Pero es propio del presidencialismo. Yo he visto los últimos gobiernos presidenciales y les resulta muy difícil colocar una carta competitiva en la elección presidencial. Porque se concentran nuestro sistema se concentra en la figura de quien gobierna y no abre espacios a otras. Y es lo que le ha sucedido desde Piñera, Bachelet y le está sucediendo también hoy día al presidente Boric. Esos espacios abiertos no están en las coaliciones. Uno puede discutir las razones que hay. Por lo tanto, emergen figuras, por eso decía yo, Claudio Rego puede ser una gran figura, porque ahora emergió y está afuera y ha logrado esa unidad de la izquierda. Me parece interesante mirar esa perspectiva. Y además con una importante cantidad de votos, que eso en política siempre vale, digamos. Quien tiene votos me parece que es relevante, ¿no? Pero creo que ahí todavía está abierto. Ahí hay un vacío que van a tener que rápidamente enseñar, más allá de las cartas, porque uno puede mencionar a Toá, como dices tú, al mismo Rego, a Bodanovich, bueno, podrán competir más, podrán aparecer otros, probablemente, todavía eso está abierto, pero es una dificultad también para tenerlo, ¿no? Porque los tiempos son muy cortos. Ahora, lo que sí nos ha enseñado el voto obligatorio es que las campañas son muy distintas y parece ser que las decisiones se toman en las últimas semanas, los últimos días, diría yo, de la campaña. Ya no hay actos masivos, ya no hay muchos eventos de los propios candidatos, ni publicidad en las calles, son muy distintos. Entonces, quizás también esa conjugación va a ser de las campañas presidenciales diferente a las que hemos tenido hasta el momento. Yo fíjate que creo que por el lado del oficialismo hay solo dos nombres hoy día posibles, que es el nombre de la presidenta Bachelet y el nombre de Claudio Rego. Creo que pueden haber teóricamente otras alternativas, pero competitivas me cuesta pensar. Creo que coloquémoslo en No, pero Bodanovich no quiere y no va a querer. Pero como carta, no estoy diciendo... Sí, pero no va a querer. O sea, la gente que lo conoce, que es cercana a Bodanovich, ha dicho
Que no va. Y redicho que no va. Es que es muy de sentido común. Además, si tiene toda la razón. O sea, con todo respeto, pero ser alcalde de Maipú tiene un nivel de complejidad sustancialmente distinto al de ser presidente de la República. O sea, una de las cosas que yo creo que le dio vuelo a Bodanovich a nivel nacional es la responsabilidad del discurso de moderación que tiene. Yo valoro en Bodanovich un liderazgo, quizás no para esta vuelta, pero un liderazgo con tremenda proyección frente a liderazgos de ese espacio político, el Frente Amplio, caracterizado por una narrativa idiosincrática, de mucha autoafirmación, de página en blanco. Bodanovich parece en el estilo narrativo mucho más un político de larga data, digamos, ¿no? Sí. Un político de oficio. Entonces, yo creo que hay dos nombres. Lo digo francamente, creo que el nombre de la presidenta Bachelet y el nombre de Claudio Rego. Veremos cómo se va a resolver eso, pero tengo la impresión de que va a salir de ahí. Yo creo que la gran ventaja, además de los 2,5 millones de votos que tiene Claudio Rego, que es un capital político importante, y eso es de hoy día, no es tú hace 10 años, hoy día, 2,5 millones de votos, muy cercano a pasar a una segunda vuelta con esa votación. Yo creo que la gracia que tiene el liderazgo de Rego, yo te confieso que no era un entusiasta de las virtudes de Orrego, porque esta ambigüedad entre independiente y vieja militancia me parecía que podía no prosperar. Sin embargo, prosperó y por lo tanto, equipo que gana repite. Yo creo que una de las grandes virtudes de la candidatura de Orrego es que es un hombre que se instala dentro del espacio del oficialismo sin ser militante partido. Por lo tanto, tiene que dar menos explicaciones que otra candidatura. Me parece, con todo lo que uno pueda rescatar del gobierno de la presidenta Bachelet, me parece que la candidatura de la presidenta Bachelet tiene viento en contra, que es mucho más fuerte de una eventual candidatura de Claudio Rego. ¿Te refieres por las reformas de su segundo gobierno? ¿O? Bueno, porque tiene más historia la presidenta Bachelet. Y cuando uno ya ha sido presidente 2 veces, tiene que dar más explicaciones. Y eso es independiente del juicio político que uno tenga sobre la administración de la presidenta. Pero claramente con 2 gobiernos, la cantidad de temas y la cantidad de reformas en un periodo en donde el sistema político reaccionó, yo diría, muy tardíamente respecto a algunos temas que eran muy sentidos. Piensa tú, la reforma a la educación superior que la inició la presidenta Bachelet terminó con Piñera. Terminó firmando la Piñera. Entonces, son reformas de muy lenta tramitación, y yo diría que en la década del 2010-2011, a la crisis del estallido, lo que hay es un sistema político chileno que reacciona muy tardíamente. La presidenta Bachelet, para bien o para mal, es parte de ese periodo, el periodo de la alternancia con Piñera, donde hay un malestar instalado y creo no superado respecto a lo que pasó en la democracia chilena durante esa década. Claro, ahora en el caso de Bachelet, el triunfo de Trump inviabiliza su candidatura a presidir la ONU, ¿no? Totalmente. Que era una de las posibilidades que, y la verdad es que eso se ve muy poco probable, y ahí está la ventana también de la presidencial, ¿no? Tomás, ¿coincides en esta hipótesis de Marcelo, de estas dos figuras que tienen la característica ambas, no sé si otros candidatos la tienen, de aglutinar a la centroizquierda, ¿no? Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana? Sin duda, a mí me parece que la presidenta Bachelet tiene todas esas condiciones, pero hoy día no la veo en una candidatura presidencial, para hacerlo franco. Me parece que es una carta, sí, siempre van a ser los expresidentes, pero hoy día no la veo en una carta presidencial. Yo creo que ella ha sido muy relevante para la izquierda porque lo ha apoyado al gobierno en los momentos más complejos y difíciles. Ha dado esa muestra de unidad que ha necesitado el gobierno, más allá de sus coaliciones. Creo que ese rol lo ha cumplido de manera muy, muy relevante en este periodo de gobierno. Pero no la veo como carta presidencial. Bueno, puedo estar equivocado, pero no la veo compitiendo nuevamente en una elección de esta naturaleza. Sí. Me parece que ella está impulsando esa unidad y buscando una candidatura que surja de esa misma unidad. Me parece que eso es lo que está haciendo, y me parece que eso es muy importante, dadas las fragmentaciones políticas que existen en la oposición y en el oficialismo. Sí, son las 9:24, no debería abrir otro tema, lo voy a abrir igual, así que una sola intervención breve. A propósito de Monsalve, que está funcionando la comisión investigadora, pero mi pregunta va más bien a Palacio. Durante el fin de semana se reforzó en los matutinos la idea de que el gobierno tiene que enfrentar esto, ¿no?
Y las dos opciones que se vislumbran en el horizonte es aguantar el chaparrón, agachar la cabeza y caminar hacia adelante pase lo que pase, y otra es hacer una pausa y decir, mira, nos equivocamos en esto y en esto otro, ¿no? Ambas opciones tienen sus riesgos asociados. Simplemente mencionaría como un elemento adicional que no trasciende mucho, pero es lo que dan a entender algunos medios de comunicación, de que parte del problema interno, digo, no hacia la superficie, es que una de las consecuencias de esta crisis es que las relaciones al interior del equipo político están quebradas, ¿no? Y evidentemente es difícil gobernar cuando están todos enojados con todos, ¿no? Incluyendo al presidente de la República, que parece que están todos enojados con él. Bueno, ¿qué debería hacer el gobierno en estas circunstancias? ¿Qué es lo menos malo? No me atrevo a preguntar qué es lo mejor, qué es lo menos malo, Marcelo. Yo creo que lo que el país demandó, Patricio, del gobierno y no tuvo, fue una respuesta rápida frente a la gravedad de la denuncia, independiente de los resultados judiciales del caso. Solo los hechos que se conocieron inicialmente ameritaban una respuesta un poquito más contundente, no un poquito, mucho más contundente del gobierno. Y por lo tanto yo creo que lo que el presidente deberá hacer es reconocer eso. Creo que tenemos demasiados casos en la política mundial en donde han existido errores de la máxima autoridad de un gobierno, se ha pedido disculpas, se ha pedido perdón por eso, y eso facilita terminar con estos costos prolongados en el tiempo por una mala decisión o por una mala actuación. Yo creo que la opinión pública, la ciudadanía puede entender que en una situación tan compleja como la que conoció la presidencia en relación al caso Monsalve, haya existido algún dejo de torpeza al momento de tomar la decisión que correspondía. Yo creo que la opinión pública premia la honestidad y creo que lo que deberá hacer el presidente es pedir perdón, pedir disculpas e intentar poner los temas de largo plazo en este último año que el país lo necesita. Presidentes anteriores, por temas que definitivamente no eran de su responsabilidad, pidieron perdón y no veo por qué en este caso el presidente no puede hacerlo. Claro, el presidente fue demasiado honesto en esa conferencia de casi una hora, pero después de eso no volvió a hablar. Y la verdad es que se ve difícil que vaya de nuevo a tener un espacio con los medios donde responda a preguntas. Habitualmente no lo hace, pero después de eso se ve difícil. Tomás, ¿cuál es tu percepción? Es que este caso va a durar mucho, si está en sede judicial. Haga lo que haga el gobierno. Este caso va a seguir, ¿no? Y las dudas que hay sobre el caso es porque no tenemos coherencia ni consistencia en un relato que ocurrieron los hechos. Y cada día nos vamos enterando de cuestiones distintas, ¿no? Los últimos fueron los gastos reservados, una cuestión insólita en medio de todo, pero salió la sospecha. Pagar los pisco sour con efectivo. Exactamente, sí. Salió la sospecha de aquello. Entonces me parece que en esa consideración de escenario me parece que es evidente que hay que cerrar de alguna manera este espacio y me parece que hay que ponerse colorado una vez aunque duela y de alguna manera decir, bueno, este fue un error político, aquí cometamos tardíamente una acción, pero nuestra línea es que le creyó a Monsalve, sí, esa es la hipótesis que por lo menos tiene más credibilidad desde mi punto de vista, que la historia que le contó Monsalve fue verosímil para el presidente y por eso decide no tomar una decisión. Y que es creíble, ¿no? O sea, el error de haberle creído a alguien... Porque, yo creo que el presidente decide poco. Y es una cuestión compleja. ¿Tú crees que la decisión no la tomó el presidente? No, que decide poco. Le cuesta tomar decisiones. Ya. Y eso es una cuestión compleja en el cargo. Pero más allá de eso, yo creo que es la salida de la crisis. Si no, esto eso es cierto, porque si hizo una vuelta no tan larga, pero fue al segundo piso, pidió sugerencias, y eso demoró 2 días, tienes razón en eso. O sea, el presidente debería haber tomado el toro por la asta, asumir en términos personales el costo de la decisión, pero haber dado la señal, porque la demora aquí se paga caro. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final. Hemos cumplido con terminar antes de las 9:30. Marcelo Mella, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio Monserrat. Tomás Duval, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio Monserrat. Con Monserrat vamos a un breve alto.